Historias reales. Historias que transforman. La comunidad toma el micrófono. Bienvenidos. Hay personas que cargan el mundo entero sobre sus hombros y aún así encuentran fuerzas para seguir caminando. Hoy les traigo la historia de una mujer que desde los 4 años supo lo que era el dolor, que creció navegando traumas que muchos adultos no podrían soportar y que llegó a una noche tan oscura que sintió que ya no había salida. Su nombre es Karen y hoy ella misma nos va a contar cómo pasó de estar completamente rota a estar completamente viva. Karen, gracias por estar aquí y por abrir tu corazón con nosotros hoy. El micrófono es tuyo. En junio del 2019, mi mamá fue diagnosticada con cáncer etapa 4. Era deportista, sana. Nadie lo esperábamos. El tratamiento dañó su cerebro y poco a poco dejó de ser esa mujer que yo conocía. Tuve que bañarla, alimentarla por un tubo, enseñarle a hablar de nuevo. Yo la estaba perdiendo, mientras ella aún estaba conmigo a mi lado. En el 2021, mi papá fue diagnosticado con cáncer a la vejiga. Ver a mis 2 padres sufrir al mismo tiempo me destruía tanto por dentro. El 13 de diciembre del 2022, el día del cumpleaños de mi mamá, él decidió llevársela. Busqué refugio con quien yo creía que era el hombre indicado para mí, pero no era nada más que solo un lobo disfrazado de oveja, un abusador emocional y psicológico. Una noche, con todo este dolor encima, yo intenté quitarme la vida. Mi papá llegó a tiempo y me salvó, mi ángel guardián. Hoy mi papá está libre de cáncer. Yo estoy bautizada, sirvo en la iglesia y canto en la iglesia. Y al fin, por primera vez en tanto tiempo, estoy viviendo de verdad. Lo que Karen acaba de compartir no es solo su historia, es el espejo de una realidad que millones de personas viven en silencio todos los días. Hablemos de números, porque los números también cuentan historias. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y cada 40 segundos alguien muere por suicidio en algún lugar del planeta. En América Latina, 7 de cada 10 personas que necesitan atención en salud mental nunca la reciben, por estigma, por falta de recursos o simplemente porque nadie les preguntó cómo estaban. Y hay algo que pocas veces se habla. El costo invisible de cuidar a un ser querido enfermo. Tiene nombre, se llama duelo anticipatorio. Es ese dolor sordo de ir perdiendo a alguien mientras todavía está contigo. Karen lo vivió durante años y estudios muestran que más del 50% de los cuidadores familiares desarrolla ansiedad y depresión durante ese proceso. La mayoría jamás pide ayuda. Karen tampoco lo hizo hasta que su cuerpo y su alma dijeron basta. En junio del 2019, su mamá, una mujer deportista sana que jamás había metido químicos a su cuerpo, fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 en los pulmones. El cáncer no solo había invadido sus pulmones, ya estaba regado por su espina dorsal y había llegado hasta su cerebro. Para un adolescente de 17 años, escuchar ese diagnóstico fue como que el suelo desapareciera debajo de sus pies. Los médicos comenzaron con quimioterapia para los pulmones y radiación para el cerebro. El objetivo era matar el cáncer, pero la radiación tuvo un costo devastador. Dañó parte del cerebro de su mamá. Comenzó a perder la memoria, luego las funciones motrices. Con terapia hubo una pequeña mejoría, pero fue temporal. Meses después, su mamá ya no podía hacer nada sola. No podía comer, no podía ir al baño, no podía bañarse. Al llevarla al hospital, descubrieron que había desarrollado hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro, efecto secundario directo de la radiación. Le colocaron un tubo que conectaba su cerebro con su estómago para drenar ese líquido, pero después de unos meses, el tubo dejó de funcionar y tuvieron que retirarlo. Y así, poco a poco, Karen fue viendo apagarse a su mamá. Lo que nadie habla de esos años es lo que Karen vivía puertas adentro, porque mientras el mundo seguía girando, ella, todavía una adolescente,
Se convirtió en la cuidadora principal de su madre. Tenía que bañarla, limpiarla, vestirla. Su mamá ya no podía tragar alimentos, así que Karen tenía que alimentarla a través de un tubo que colgaba directamente de su abdomen. Y como si eso no fuera suficiente, tuvo que enseñarle a hablar de nuevo. La mujer que la trajo al mundo, la que la crió, la que le dijo que no moriría hasta verla bien acompañada, ahora dependía de ella para todo. Karen describe esos años como un duelo constante, un duelo en vida, porque su mamá estaba físicamente presente, pero la mujer que ella conocía ya no estaba del todo, y eso duele de una manera que no tiene palabras. Los médicos también informaron que los tumores cerebrales habían comenzado a esparcirse a los huesos, causándole osteoporosis. El cáncer en los pulmones estaba cerca de desaparecer, pero el daño que la radiación había hecho en su cerebro era irreversible. Eso fue lo que finalmente se la llevó. Y en medio de todo eso, la vida le tenía preparada otra prueba. Febrero del 2021, Karen tenía 19 años. Su papá, quien había pasado noches enteras sin dormir cuidando a su esposa, y aún así salía a trabajar de mañana hasta la noche para sostener el hogar, fue diagnosticado con cáncer a la vejiga en etapa 3. Karen sintió que el mundo se le derrumbaba por completo, porque ella ya sabía que en poco tiempo iba a perder a su mamá, pero ahora también su papá estaba enfermo. Verlos sufrir a los dos al mismo tiempo, ver a su papá tan agotado y aún así tan entregado, le partía el alma, y en su mente de 19 años comenzó a instalarse un pensamiento oscuro, que todo esto era un castigo divino, que algo malo debía haber hecho para merecer tanto dolor. Fue en esa soledad tan profunda donde apareció él, un chico cristiano que iba a la iglesia, leía la Biblia todos los días, compartía con la comunidad de fe todo lo que una persona en medio del dolor podría desear encontrar. Y la mamá de Karen, antes de que la enfermedad avanzara, siempre le decía: yo no me voy a morir hasta que Dios te mande el indicado. El 3 de diciembre del 2022, el día del cumpleaños de su mamá, Dios se la llevó. Karen tenía 21 años. Estaba destrozada, rota en 1000 pedazos. Pero ese chico estaba ahí. Y en medio del dolor, Karen pensó que él era la respuesta a todas sus oraciones. Estaba muy equivocada. Le tomó un año darse cuenta. Un año de manipulación, de abuso emocional, mental y psicológico de un hombre que sabía exactamente cómo presentarse como ángel, mientras por dentro era todo lo contrario. Un lobo disfrazado de oveja. Y entonces llegó esa noche, una noche en que Karen ya no pudo más. El peso de todo, su mamá, su papá, los años de cuidado, el duelo, la traición, se le vino encima de golpe. Estaba furiosa, agotada, completamente sola dentro de sí misma, y tomó un pomo de pastillas para dormir. Intentó quitarse la vida. Pero en ese momento exacto llegó su padre, llegó a tiempo y la salvó. A partir de ahí, comenzó el camino de regreso. Su papá tocó la campana, libre de cáncer. Karen terminó con su relación, y desde ahí comenzó su búsqueda real a Dios. No la fe heredada, no la fe de otras personas, la suya. En mayo del 2025 entró a una iglesia por primera vez después de mucho tiempo, y fue bautizada. Hoy, Karen canta en su iglesia. Hace voluntariados, tiene hermanos y hermanas en Cristo que la sostienen, y a quienes ella sostiene, y por primera vez en muchos años, siente que está viviendo de verdad. Aprendió que la muerte no es el fin, que las tragedias forjan, que en este mundo solo somos turistas, y que Dios ve el panorama completo, pasado, presente y futuro, mientras que nosotros solo podemos ver lo que está justo enfrente. Karen pasó de los 17 a los 21 años cuidando a su madre. Mientras era apenas una niña convirtiéndose en mujer, perdió a su madre. Casi pierde a su padre. Fue abusada por quien debió amarla y tocó el fondo más oscuro. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando esta historia. Quizá estás cargando con un dolor que nadie ve. Quizás llevas demasiado tiempo siendo fuerte para todos, menos para ti. Escúchame. No estás solo, no estás sola. Si estás en crisis, busca una línea de apoyo en salud mental en tu país. Son gratuitas, confidenciales y están disponibles 24 horas. No tienes que tocar fondo para merecer ayuda.
Y si conoces a alguien que está sufriendo, llámale hoy. A veces lo único que alguien necesita es saber que cuenta con alguien. Karen perdió a su mamá, vio a su papá enfermarse, fue traicionada por alguien en quien confió y llegó a una noche en la que sintió que ya no podía más. Pero Karen también está aquí hoy, bautizada, cantando, sirviendo, viviendo. Y si hay una sola cosa que su historia nos deja, es esto. Las temporadas más oscuras de tu vida no son el final de tu historia, son el capítulo que hace que todo lo demás tenga sentido. El dolor puede visitarte, pero no tiene derecho a quedarse a vivir contigo. Hay vida después de la pérdida, hay luz después de la oscuridad, hay propósito después del quebranto. Y a veces, lo único que necesitas es una noche más, un paso más, una voz que te diga, vale la pena seguir. Hoy esa voz es Karen, y también es la mía. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Nunca sabes quién del otro lado está esperando escuchar exactamente eso. Hasta la próxima historia.